Los bebés ya pueden salir a su clase. Y acá adelante hay algunas bolsas sentadas para los hermanos que están atrás parados. Agarren la bolsa y échela para un lado. Digan, las bolsas no se sientan. Todavía acá hay 4, acá hay 3. Porque esto va para largo. Se van a cansar si se quedan allá atrás, ¿verdad? Hoy el Señor nos va a hablar de esperanza, aunque vamos a ver muchas cosas que no nos va a gustar, en el sentido de que son tristes. Y como dice ahí, las señales de la venida de Cristo. Daniel habló de las señales de la venida de Cristo y yo estoy esperando que Irán toque ese tema más ampliamente. Apocalipsis habla de la venida de Cristo también y de sus señales, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a haber antes. Pero Jesús también habló de ese tiempo. Por pregunta de sus discípulos, le decían los discípulos, lo vamos a ver ahorita, háblanos de eso, ¿cuándo va a ser? Ellos ya querían ver a Jesús entronado como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores. Lo habían estado esperando ya por muchos años y llegó el Mesías, pero no llegó como ellos lo esperaban y lo rechazaron. Pero el día de hoy vamos a ver algunas señales. Y hermano, si tú crees que lo que estamos viviendo está feo, veme la cara. Hay cosas más feas que eso. Vienen cosas horribles, hermano. Vienen cosas horrorosas. Dice la gente, ay, cuando se acabe la cuarentena, esto ya no se va a acabar, hermano. Esto ya no se va a acabar. Sí se acaba, pero para darle paso a otra cosa peor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos previene. Pero vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento a todos. A mí para hablar y expresar su palabra y a ti para escucharla, para que la puedas entender, para que la puedas discernir y comprender. Y de alguna manera también al final vamos a hacer una aplicación, porque este es el tiempo también en el que el Señor está esperando que su iglesia comparta, que su iglesia esté lista para cuando le digan, oiga usted que es diferente, ¿cree que realmente Jesucristo va a venir? Y que no les salgas platicando de la novela, o que no les hagas platicando de... No, que hables con la palabra de Dios. Y en estas cartas que estamos hablando, hermano, no nada más le cuentes historias, no nada más le cuentes tu testimonio, no nada más les digas cosas bonitas. Confróntalo con Jesucristo y la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Invítalos a recibir a Cristo en su corazón. Diles cómo recibir a Cristo en su corazón. Porque si le dices necesitas a Dios y ahí los dejaste igual. Pero si le dices necesitas a Dios, Él quiere entrar a tu corazón y esta es la manera de que pueda entrar a tu corazón. Invítalo, porque si no la consecuencia va a ser difícil. Ya entendió el evangelio, hermano. ¿Sí me explico? No le vamos a dar nada más a hablar cosas bonitas. Y habla la palabra de Dios, como nos decían los hermanos el domingo pasado. Ponle ahí cosas que dice la Biblia, porque cuando la palabra de Dios es leída o escuchada, no vuelve vacía. Siempre tiene un efecto. El hermano Javier, que fue el fundador de la iglesia donde estamos el día de hoy celebrando a Cristo, él se entregó a Cristo por un folleto que alguien a lo mejor recibió y tiró. Y dice que él iba caminando y lo levantó y lo leyó, y en el folleto le invitaron a recibir a Cristo y él recibió a Cristo como su Salvador. Y mira nada más la consecuencia. ¿Sí? Entonces predica la palabra, porque la palabra es la que tiene efecto. Dile, hay una vida eterna, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. ¿Cómo tener al Hijo? 3 cosas, está fácil, hermano. Reconoce que has pecado, arrepiéntete y pide perdón por tus pecados, y confía en Cristo y recibe a Cristo en tu corazón. Dile, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos estás moviendo, nos estás como en una olla, Señor, con la cuchara se le mueve, Señor. Así nos estás moviendo tú a nosotros, Señor, para que pronto venga esa
hervor y empiece a revolucionar no solamente el movimiento de un lado hacia otro, sino de abajo hacia arriba, Señor, y que podamos estar avivados en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Pon en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de veras, trabajar para ti, hacer algo por ti, Señor, compartir a Cristo como el Salvador del universo, el Salvador del mundo. En el nombre de Jesús te pongo esta palabra que se va a compartir, tu palabra, Señor. Danos claridad, Señor, para expresarla, para exponerla, y claridad para entenderla y recibirla, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma control de todo lo que se va a decir, Señor, y sé tú nuestro maestro y nuestro guía a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar rápido con Mateo 24. Mateo capítulo 24. Y ese va a ser nuestro verso donde vamos a pasarnos. Vamos a leer del 1 al 14. Y dice el 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sí, respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Fíjense nada más, profecía del Señor. Y eso lo estaba diciendo el Señor, y como no pasaron 50 años del que lo estaba diciendo cuando sucedió. Llegaron los romanos y destruyeron Jerusalén, acabaron con el templo, acabaron con todo. Y desde ese día se dispersaron los judíos por todo el mundo, hermano. Siglo primero. Por todo el mundo. Todos pensaban que esa nación ya no iba a existir, que esa nación ya no iba a resurgir, pero había otra profecía de que iban a regresar a su tierra. Casi 2000 años después se dio eso, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver más adelante, o si lo vemos, y si no, después platicamos. Y dice el 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense nada más, del fin del siglo, del fin del tiempo, del fin de todos los tiempos. Y Jesús da la respuesta más grande a una pregunta que se le haya hecho, ¿sí? Y no la vamos a leer toda, vamos a leer nada más los primeros 14 versículos, porque si no necesitaríamos aquí mucho tiempo para discernir, para entender todo esto. Pero dice, Jesús respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿A qué se refiere? A un parto. Esto es principio de dolores. 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el Señor está hablando tanto de antes del rapto y después del rapto. Ya hemos hablado del rapto. El rapto es cuando los hijos de Dios, los que tienen a Cristo en su corazón, son arrebatados después de que los hijos de Dios que murieron hayan resucitado de entre los muertos. Dice el libro de Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Cuando suene una trompeta, cuando se oiga una voz de arcángel,
¿sí? Se va a oír un ruido tremendo, grande, y en ese momento al sonar la trompeta y el arcángel dar una alta voz que será escuchada en todos lados, las tumbas de los hijos de Dios se van a abrir. Y dicen otros versículos que el mar entregará a sus muertos, ¿sí? Y se van a ir al cielo, donde el Señor Jesús los estará esperando en las nubes. Después de que ellos hayan resucitado, los que están en Cristo, ¿sí? Hasta mejor sería vivir cerca de un panteón, ¿verdad? ¿Qué se me ocurre? Porque ese va a ser seguido, pero una cosa detrás de la otra. Dice la palabra de Dios como un abrir y cerrar de ojos. No de los míos, porque yo los cierro y me queda, ¿verdad? Pero un parpadeo, hazlo, y así va a ser. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayan quedado que creen en Cristo irán al cielo, todos juntos a recibir al Señor en el aire. Amén. Bueno, pues el Señor está hablando de cosas que van a suceder tanto antes, pero sobre todo después del arrebatamiento. Y por eso es muy importante que tú y yo creamos en Cristo ahorita. Porque ahorita está fácil. Está fácil, Orel, y con todo esto del coronavirus y está fácil. Porque después todavía se va a poder creer en Cristo, pero ya no va a estar tan fácil, y lo vamos a ver más a ratito. Me llama la atención el versículo 8, donde dice: todo esto será principio de dolores. ¿Cuánto dura un embarazo, hermano? Sí, ¿verdad? Unos piensan que ya estoy en el 5.º mes apenas y ya quisiera que naciera. Pero hermano, tiene que suceder muchas cosas para que el bebé esté listo para nacer. Pero una vez que empiezan los dolores, ¿qué sucede? Ya es rápido. Para algunos, ¿verdad? Mi esposa, 3 pujidos y ya estuvo. Bueno, en uno se tardó 5. Pero la regañé y ya al tercero lo hizo mejor. Cuando le dije, oye, Dina ya lleva 5 con Jonathan y fue en 3, y que se pare, que me dice el doctor, oiga, señor, lo está haciendo muy bien, no le diga nada. Pero hay gente que dura hasta 24 horas. Yo no sé si hay gente que dura más de 24 horas en el parto, pero ya es pronto, ¿sí? Y hay gente que dice, a mí no me digan que ya se la llevaron, porque ya me digan cuando ya nació, ¿verdad? Pero ya sabes que cuando empiezan los dolores, algo está sucediendo que ya pronto vas a ver al niño nacido, ¿cierto o no? ¿Sí? Tarde o temprano, pero ya es cuestión de días, si no es que de horas, para que ese bebé nazca. Amén. Igual con esto, hermano. Ya han pasado casi 2000 años. ¿Sí? Y dice, cuando veas estas cosas, es el principio de dolores. Quiere decir que pronto, ¿sí? Quiere decir que en cualquier momento, después de ver estos principios de dolores, puede suceder que Cristo venga. Miles de profecías en la palabra de Dios. Algunas ya se cumplieron en Cristo, algunas se están cumpliendo en este momento, algunas se van a cumplir después de que Cristo venga, o cuando Cristo venga por segunda vez. Pero no hay una profecía que se necesite para que el arrebatamiento se dé. No hay una profecía que se necesite. ¿Sí? El Señor puede venir en cualquier momento. Y de hecho, no puede venir. El Señor va a llegar en cualquier momento. No va a tardar, hermano. Es decir, yo sé que ya lo he escuchado antes, pero antes no se había establecido por potencias económicas o por países poderosos a Israel, a Jerusalén como capital del pueblo de Israel. Y ya lo hicieron. ¿Sí? Están en pláticas de la construcción del tercer templo de Jerusalén. Y no es necesario que lo edifiquen para que venga Cristo, porque lo pueden edificar en un momento muy rápido. ¿Sí? Entonces, las cosas están por suceder así de rápido, hermano. Ya no hay tiempo.
Ya no hay tiempo. Yo estaba pensando que estaba preparando, estoy en una guerra, estoy en una carrera yo, conmigo mismo. Porque no sé si me va a ir con el Señor o me va a llevar antes. Los que están jóvenes pues todavía dicen, bueno, a lo mejor yo sí la libro y me voy con el Señor en el arrebatamiento. Pero algunos de nosotros decimos, híjole, que a lo mejor me voy antes. Sea lo que sea, nos vamos a ir todos juntos al final, cuando suene la trompeta. Porque ya sé que haya muerto, resucito y me voy con el Señor. O ya sé que esté vivo, soy arrebatado y me voy con el Señor. Hace muchos años, muchos años, compré un terrenito para cuando me muriera. ¿Ah? Y me da tanta pena no haberlo usado todavía. No es cierto. ¿Cuántos tienen un terreno y no lo pueden utilizar? No. Pero nomás tiene para 2 cajones o 3, creo. Digo, no, pues no. Tenemos que meter más gente ahí. ¿Cómo le haremos? Porque a mí me gustaría resucitar con más gente. Que fuera yo resucitar y no solamente vea a mi esposa, y que vea a mis hermanos en Cristo, que vea a mi familia. Qué bonito será eso, ¿no? Y que vayas volando al mismo tiempo. Porque vamos a tener cuerpos, hermano. O sea, se nos van a dar cuerpos. No sé de qué tipo de cuerpos, pero gracias a Dios van a ser diferentes a este. ¿Sí? Vamos a flotar. Pero qué hermoso ese momento de la resurrección, que puedas voltear a tu lado y que puedas ver, ay, allá va fulanito, allá va sutanita, ¿no? Y allá nos vemos. Entonces esto de que es principio de dolores quiere decir, hermano, que ya está. ¿Qué está por darse? La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Y con el arrebatamiento de la iglesia se viene toda una se desencadenan un montón de situaciones y los vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, Jesús habla en todos estos versículos acerca del futuro de Él y del futuro nuestro también. O sea, no han sucedido todo lo que Jesús dice, pero sí va a suceder en el futuro. Principios de dolores. Mira lo que dice. Vamos a leer Romanos 10:18. Antes bien, dice, no han oído, dice, pero os digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Sí? Se va a predicar el evangelio en todo el mundo, y gracias a Dios que no se quedó el evangelio en Jerusalén y que no se quedó el evangelio en Asia, ya llegó a nosotros, hermano. ¿Sí? 1870 llegó a México, 1850 tal vez, 60, no hace mucho tiempo, llegó a México y empezaron a fundarse iglesias, ¿sí? Esa iglesia ya tiene 35 años, tampoco está tan joven, ¿verdad? Y sigue gente entregándose a Cristo. Y qué mejor que se entreguen a Cristo con nosotros, con el testimonio que tú y yo les demos. Pero sigue gente entregándose a Cristo. Sigue gente diciendo, ¿por qué nadie me había dicho esto? ¿Ah? ¿Por qué nadie me había dicho de esto? Porque esto que el Señor quiere es que se predique por todos, por todo el mundo. Va a ser antes, lo vamos a ver al final. Pero vamos a encontrar 6 cosas o 6 señales que van a suceder antes de que venga el fin. Entre los principios de dolores y los dolores de parto y en la gran tribulación, que es las contracciones más fuertes que puede tener una mujer antes de dar a luz, ¿verdad? Cuando nació Jonathan, cuando iba a nacer Jonathan, ahí vamos al doctor porque Dina ya sentía que ya, y dijo el doctor, no, apenas tiene tantos centímetros de dilatación, mañana a las 8 llámeme a ver cómo se siente. Y nos regresamos y a las 6 de la mañana Dina empezó como con a menos de que le den cada 5 minutos, cada 10 minutos las contracciones. Y entonces me despierta a las 6 de la mañana. Ahora yo creo que ella dijo, yo le dijo el doctor que a las 8 son las 6 de la mañana. Pero cuando vienen. Igual, hermano, no podemos decirle, Señor, espérate.
o Señor, aguántame tantito. No, no, no. Cuando él dice, ya está listo, ya estoy trabajando en esto, Él lo está haciendo. Y la primera señal que vemos en la palabra de Dios en estos versículos, la primera señal la encontramos en el versículo 4. Después de que le preguntan al Señor, Él dice, vamos a Mateo 24, perdón, otra vez. Mateo 24, y ahí voy a poner una marca, y ahí pongan una marquita, porque vamos a estar regresando. ¿Sí? Por si te preguntabas, ¿para qué sirven estos hilitos que luego las Biblias tienen? Pues para eso, cuando predique Orel, te diga, ponlo en Mateo 24, ahí ponlo porque vamos a estar regresando. El versículo 4 dice, respondiendo les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, el primero es el engaño, una señal. Acá estoy, yo soy el Cristo. Engaño. ¿Sí? Acá estoy, yo soy la respuesta. Engaño. ¿Y lo hemos visto ya? Sí, lo hemos visto ya. Desde tiempos el apóstol Pablo ha predicado, gente que ha engañado, pero en los últimos días, dice la palabra de Dios, esto se va a multiplicar, esto se va a ver más frecuentemente. Hay un hombre en la Florida que se dice ser Cristo. Él se llama Jesús y él tiene una iglesia y él es el líder de su iglesia. Y por alguna razón, no sé qué le dio, se tatuó aquí un 666. Entonces yo digo, pues no es el Cristo. Pero está engañando, la gente le cree, hace milagros. Pues van a llegar muchos de estos, hermano, y va a haber competencia, y va a haber pleitos entre ellos, y van a engañar hasta que llegue el engañador mayor, hasta que llegue el hombre de pecado, dice la Biblia. Tiene un montón de nombres este anticristo. Va a llegar él y va a traer decepción. Pero fíjate, en el versículo 5 dice, y a muchos engañarán. Por eso necesitamos estar fundados en la palabra de Dios, hermano. Y aún antes y después, conocer la palabra de Dios va a tener sus ventajas para los que se queden en el arrebatamiento. Que llegó el Señor Jesucristo y se llevó, y de los del camino nomás fueron 10. Más les vale a los que se queden, porque yo espero, no, creo que no. El otro día me decía un hermano, ¿tienes miedo que te vayas a quedar en el arrebatamiento? Cálmate. Para mí el vivir es Cristo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Entonces los que se queden, hermanos, los que se queden, bueno, no son hermanos, porque si fueran hermanos se irían, ¿verdad? Los que se queden todavía tienen chance, y lo vamos a ver, ¿sí? Pero a lo mejor si no tienes a Cristo en tu corazón ahorita, y si no estás bien fundamentado en la palabra de Dios, piensas que tienes a Cristo, pero no lees la palabra de Dios, no conoces la palabra de Dios, no sabes lo que va a venir, no sabes lo que va a pasar, te van a engañar y te van a seguir engañando. Por eso es necesario que conozcas, para cuando veas que ya todos se fueron y tú te quedaste, sepas qué hacer. No tienes que esperarte. Sabes lo que tienes que hacer, recibe a Cristo en tu corazón y mira, nos vamos todos juntos, hermano. Amén. Pero aún después desde que se vayan, no, después de que nos vayamos, después del arrebatamiento, va a haber gente que va a ser engañada. Aún. Y el anticristo va a ser el engañador mayor. Mira lo que dice Daniel 8. Bueno, no lo vamos a leer, te lo dejo de tarea. Todo el capítulo 8, todo el capítulo 11 de Daniel, en Apocalipsis 13 y el capítulo 19. Léelo en tu casa para que sepas quién es el engañador, quién es el anticristo, qué es lo que va a pasar con el anticristo, qué es lo que va a hacer el anticristo. Porque ahí está escrito. Hoy vamos a estar hablando un poquito, pero si me pongo a leerlos no vamos a alcanzar a ver los 6 y apenas vamos en el primero. ¿Sí? Pero va a haber engaño sobre engaño, ¿sí? A tal grado que dice la palabra de Dios, te lo voy a describir un poquito, que el anticristo va a engañar a todo el mundo y se va a hacer pasar por el que trae la paz. Y cuando la iglesia se vaya, el anticristo dice, yo me voy a encargar, les voy a hacen un tratado de paz, todo el mundo, hacen un gobierno mundial,
Sí va a haber México, va a haber Estados Unidos, va a haber todo, pero va a haber un solo gobierno de central, una sola moneda. Y él va a decir, yo me encargo. Y hasta la gente judía, hasta los judíos van a confiar en él. Les van a dar autoridad y autorización a los judíos de levantar el templo nuevamente y empiezan a hacer sacrificios nuevamente. La semana pasada encontré que están reproduciendo las vacas para el holocausto. Hace años volvieron a criarla porque se requiere para el holocausto una vaca completamente roja, o sea, como color marrón, que no tengan ni un cabello blanco ni un cabello negro, toda de este marrón, ¿sí? Y ya la están criando. Hay comités en Israel que están encargando de que en cuanto les den la la luz verde para edificar el templo, lo edifiquen así de una. Tienen las piedras marcadas con números para luego nomás es como los legos y poner las piedras sobre piedras y edificarlo. A los 3 años y medio que este anticristo, que este hombre de perdición, hombre de pecado esté operando, él se va a ir al templo de Jerusalén que habían edificado para Dios y donde estaban haciendo holocaustos para Dios, y se va a sentar en el lugar santísimo, se va a sentar en el lugar más santo y se va a declarar Dios. Y ahí es donde los judíos dicen, espérame, no, hay un solo Dios y tú no eres Dios. Y empieza la persecución, ¿sí? Pero si ves como por 3 años y medio todo el mundo vivió engañado, ¿sí? Número 2, disensión, quiere decir discordia, quiere decir guerra, quiere decir pleito, ¿ok? Lo vemos en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero van a empezar. Y empezaron, ¿cierto? Siempre ha habido guerras, me dice la gente. Todo el tiempo de la historia del mundo ha habido guerras, sí es cierto. Pero las guerras eran entre nación contra nación y reino contra reino, como dice la palabra de Dios. Pero guerras mundiales, ¿cuántas llevamos? Alguien que sea maestro de sociales. 2 guerras mundiales y han sido en este último siglo que vivimos, el del 1900. ¿Sí? Primera, y dicen que viene una todavía más grande. Y tiene que ser más grande, tiene que ser más fuerte, por lo que vamos a leer, hermano. Porque va a haber guerras, ahorita hay guerras en algunos lugares, ¿sí? Pero las guerras que vienen después de la partida de la iglesia, tremendas las guerras. Mira lo que dice Daniel 11:40. Y ahí quédate con tu marca en Mateo, ¿ok? 24. Pero a cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él, contra el anticristo, ¿sí? El rey del norte se levantará contra él como con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrarán por tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estos escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Sí? Está hablando de guerra. Ahí mismo en Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio que le estaba diciendo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por 3 años y medio, todo bonito, todo normal, paz por todo el mundo. Los judíos felices porque tienen su templo y están sacrificando ofrendas a Dios. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que les decía, ¿sí? A los 3 años y medio se acaba el espejismo y sale toda la verdad. Zacarías 14.
Sí, hermano, su Biblia tiene Zacarías, tenga paciencia, lo va a encontrar. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Sí? Viene un día que el Señor le llama el día de Armagedón, pero para esto todas las naciones vienen en contra de Israel. Todas las naciones, ¿sí? Es Israel contra todo el mundo. Y van a entrar y van a desolar. Y van a ahí está escrito lo que va a suceder. Pero no todos van a morir, ¿sí? Hay esperanza todavía para un remanente, pero de que va a haber guerras y de que van a haber guerras graves y grandes. Mira lo que dice en Ageo 2:22. Y si lo tiene, hermano, créame. Ya lo tienes acá porque no lo encontré en el mío. Mírame, hablando de... Dice el versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernante de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y en el 22 dice, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrá abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Ya cuando están todas las naciones en contra de Israel y están avanzando casi para destruirla, ese es el momento en que viene el Señor por segunda vez. Ese es el momento en el que el Señor viene a defender a su pueblo. Ese es el momento en el que se cumple Ageo capítulo 2, versículo 20 al 20, pues hasta el final, ¿sí? Y trastorna a los pueblos y trastorna a las ciudades, y él sale vencedor. Ya no viene como aquel niño que nació en un pesebre. Ahora viene montado, dice la palabra de Dios, en un caballo blanco. Y viene como el conquistador que es, como el rey de reyes que él es. Apocalipsis capítulo 6. El versículo 4. Bueno, voy a leer desde el 3. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Guerra otra vez. Vienen tiempos de guerra, hermano. Van a ser tiempos en los que va a estar muriendo gente a espada, va a estar muriendo gente porque van a ser muertos unos con los otros, ¿sí? En el 9:13 de Apocalipsis, por favor. Y ya para entonces ya murieron muchas personas, pero dice en el 13, el sexto ángel tocó la trompeta y hubo una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar, ¿qué?
a la tercera parte de los hombres. Va a haber mortandad, ¿sí? No podemos decir que van a ser tiempos fáciles, no. Para este entonces el anticristo va a estar gobernando, y desde el principio de que va a estar gobernando el anticristo, cuando tiene a todos engañados, va a haber una marca que va a querer poner. Va a haber una marca que dice la palabra de Dios que es el 666, un número de hombre, dice. Y a lo mejor si llega ahorita y dicen, ¿te quieres poner un 666 en la frente? Tú dices, ay, no, pues tampoco soy tan menso, ¿verdad? O sea, pero a lo mejor te lo van a disfrazar. A lo mejor te van a engañar y van a hacer ellos sus símbolos, pero al final, cuando se puedan traducir o cuando se pueda calcular, dice la palabra de Dios que va a ser un número 666 que se va a tener que poner en la mano derecha o en la frente para poder comprar, para poder trabajar, para poder vender, para poder hacer cosas. ¿Ah? Y ahorita no te dejan, ¿verdad? Si no traes tu tapabocas. Pues va a ser algo más o menos parecido. Y ahora que encuentren la vacuna, no te van a dejar si no traes el certificado de que ya te vacunaste. ¿Ah? Y no estoy diciendo que sea mala vacuna, y no estoy diciendo que sea mal el tapabocas. Qué bueno que pudieron encontrar algo que nos protege, ¿verdad? Pero nos están entrenando o programando de alguna manera para que nos alineemos a este gobierno. Pero el Hijo de Dios ya no va a estar aquí. Ya no va a estar aquí. Amén. Déjenme ver si podemos leer otro versículo con respecto de la guerra. Sí, en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 10. Me encantó esta parte, dice, un ángel le dijo, ve y toma el librito que tiene este ángel y cómetelo. Y dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó en mi vientre. Y es que la palabra de Dios es así, hermano. No, cuando la estamos comiendo nos dice, ay, estamos aprendiendo, pero saber que van a suceder todas estas cosas es amargo, ¿sí o no? Y que algunos de nuestros familiares pueden estar en esa situación, más amargo. ¿Sí? Número 3, vamos a Mateo 24. Mateo 24 y en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto me habla a mí, de número 3, si lo estás anotando, devastación. El primero fue, dijimos, engaño, decepción. El segundo fue disensión o discordia, guerra. Y el número 3 es devastación. Porque no nada más va a ser cosa de hombre contra hombre, sino la naturaleza se va a poner en contra del hombre. ¿Sí? Y de repente que ya murieron ¿cuántos por un terremoto? Y de repente que ya cayó un hambre total, y se viene un hambre fuerte, grande. Y de repente que es que un virus, y que se está muriendo la gente por el virus. Y que se contagia bien fácilmente. ¿Sí? Versículo 7. Pestes, hambres. Fíjate lo que dice, cómo lo describe Marcos. Vamos a Marcos capítulo 13. Mateo, Marcos capítulo 13. Es el versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. ¿Alguien sabe lo que está pasando en Estados Unidos en este momento? Alborotos. Principios de dolores son estos. Estos apenas el principio. Todavía no viene el bien. Lo más grande. Todavía apenas están las contracciones como cada hora, ponle, o cada 2 horas. ¿Sí? En Estados Unidos ya no se puede caminar en Nueva York.
hay una ciudad en Estados Unidos, Portland, que declaró que ya no iba a haber policía. Y no hay policía. Y la gente hace lo que quiere. Y no hay quien arreste, no hay quien diga, oye, no lo hagas. Y en serio, la gente está haciendo lo que quiere. Hay otras ciudades que la gente quiere que no haya policía. Y ahorita que todavía estamos nosotros aquí, están sucediendo esas cosas. Imagínate la maldad cuando ya no esté la iglesia aquí en la tierra. Va a ser una cosa tremenda, dice devastación. ¿Sí? En Marcos lo menciona como alborotos. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Lucas. En Lucas capítulo 21, versículo 11. Qué bueno que hubo 4 evangelios, ¿eh? Ha de haber dicho el Señor, por si no le creen a uno, le crean al otro, y si no le creen al otro, le crean al otro, y si no, al otro. Parece feria, ¿eh? Y échale uno, y échale otro. El 11. Alguien allá sí fue a la feria. Dice, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias. ¿Y qué dice? Habrá terror y grandes señales en el cielo. Esto no lo habían dicho los otros dos, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito. ¿De qué se trata? Esas grandes señales en el cielo están en terremotos. En Marcos dice en diferentes lugares. ¿Sí? Ahorita escuchamos que hubo un terremoto en Chile y que hubo un terremoto en Japón y luego al otro, que hubo un terremoto en México. Pero en esos tiempos, hermano, en varios lugares al mismo tiempo. Y terremotos. ¿Sí? Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y es que si vamos a predicar, prediquemos con la palabra, ¿verdad, hermano? Porque la palabra es viva. Segundo Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. Bueno, el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿De qué estamos hablando? Del anticristo. Está detenido ese espíritu del hijo de perdición. Mira cómo lo llama, dice el versículo 3. Nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muchos van a salir. Muchos van a decir, ay no, eso está muy difícil. Ay no, ya es mucho sufrimiento. Y tiran la toalla, dice. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién será el hombre de pecado? ¿De quién estábamos hablando? Del anticristo. El hijo de perdición. Es que la Biblia no puede decir cosas tan feas, pero es malo, ¿ok? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Claro, por eso es anticristo. Si no sería con Cristo, pero no es con Cristo, es anticristo. Y se opone a todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar. ¿Qué dijimos? En los 3 años y medio se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? El Espíritu Santo de Dios. Ahorita no puede operar con toda su fuerza porque el Espíritu Santo de Dios está en la tierra. ¿Y dónde está el Espíritu Santo de Dios en la tierra, hermano? En el corazón de los hijos de Dios. Pero va a llegar un día en el que los hijos de Dios no van a estar aquí. Entonces ya el Espíritu Santo de Dios tampoco va a tener que estar aquí, ¿cierto? Y entonces va a poder operar con toda su fuerza el anticristo.
¿Ok? Y entonces, como dice Lucas, va a haber horror. ¿Sí? Va a haber horror. Y si tú lees Apocalipsis, puedes ver las cosas que vio Juan. Yo me imagino a Juan todo sacado de onda porque, hermano, si tú ves ahorita un tanque de guerra, pues dices, es un tanque de guerra. Si tú ves un helicóptero, tú dices, pues es un helicóptero. Pero antes no había helicópteros, no había tanques de guerra, no había drones. Y Juan estaba viendo todo eso. ¿Y cómo lo describe? ¿Sí? Y para describirlo, pues tenía que describirlo de manera que él, las cosas que él conocía. No, pues ya había un helicóptero y todos los hermanos iban a decir, ¿un qué? ¿Sí me explico? Dios es bien sabio. Dios es bien sabio. ¿Sí? Entonces, de que va a haber guerra, va a haber guerra. Filipenses capítulo 6. No, es Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, por favor. Mi secretaria no escribe bien ahí. El versículo es el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. ¿Y qué dice? Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como. Ahí está lo que dice Lucas, hermano. Ahorita tiembla y ¿qué hacemos todos? Me acuerdo. Íbamos a la iglesia después del terremoto grande del 85. Al día siguiente era viernes o miércoles, no sé si era miércoles o viernes, pero íbamos a la iglesia y mi papá dejaba su carrito en el estacionamiento y caminábamos porque era la iglesia en el centro. Y empezó a temblar. Y fue la réplica más grande. Y empezó a temblar y empezó a temblar. Y mi papá dice, está temblando, y nosotros nos sentíamos. Y nos dice, agarren la pared de la iglesia, ya estábamos cerquita de la iglesia, agarren la pared. Y la agarrábamos y se nos hacía para acá y se nos hacía para allá la pared. Y fue que lo sentimos. Y cuando llegamos a la puerta de la iglesia, los hermanos estaban saliendo corriendo de la iglesia. ¡Ah, está temblando, está temblando! Y recuerdo que mi papá le dijo, ¿y qué? Vámonos adentro, vamos a orar. Sí, pero es sobre todo por lo que había pasado el día anterior. ¿Sí? Y desde ese día aquí en México se dice temblor. Y ay, Dios mío, la gente sale corriendo. Y recuerdo una vez estábamos en la casa de mi abuelita y estaba temblando y estábamos en la sala y mi abuelita dijo, vamos a orar. Y nos pusimos a orar. Recuerdo que Irán estaba en el baño para que se burlen de él cuando lo vean. Lo agarró el temblor sentado, hermano. Y salió también corriendo. ¿Sí? Y cuando terminamos de orar, mi tía se asomó por la ventana y en la calle la gente de rodillas, temblando de miedo, estaban con temor. Hermano, viene un terremoto y viene, no uno, varios, pero habla la Biblia de un gran terremoto. Un gran terremoto. Y va a ser horrorífico. Imagínate que tú estés, o bueno, los que se queden, y que de repente sientas que se te mueve la tierra y se abre la tierra y de repente se oscurece el sol, como un lino negro, como una tela negra que no te deja ver absolutamente nada. ¿Qué haces? Le prendo a la luz. Sí, pues ya se fue la planta de luz, hermano, ya no hubo luz. Va a ser terrorífico y va a haber señales en el cielo, lo dice Lucas, ¿ok? Pestilencias y en diferentes lugares. Apocalipsis 6, vamos a ver el 16. Y decían a los montes, por ese terremoto en el 15, y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono, sobre el trono y de la ira del Cordero. Dice la Biblia que la gente va a querer morir, ya. Y se meten en las cuevas y le decían a los montes, mátame, cáeme encima. ¿Alguna vez has dicho trágame tierra? Pues ese va a ser el momento, hermano. La gente va a decir trágame tierra. Va a ser de terror, ¿sí? Va a ser de miedo y van a querer morir.
y van a pedir la muerte, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá ponerse en pie? Ahí mismo en Apocalipsis, el capítulo 11, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, fíjate nada más, y los demás, eso nomás en Jerusalén, se aterrorizaron y dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. ¿Sí? No estamos contándolo cronológicamente, hermano, ¿sí? Pero vienen estas señales. Ya cuando las veas, hermano, ya cuando sí, no va a ser nuestro hermano a lo mejor, porque ya se te fue, se te pasó el tren. Pero sabe que vienen estas cosas. Y no hay necesidad de vivir estas cosas. El Señor preparó un escape para ti y para mí a través de Jesucristo, para no tener que vivir todo esto. Cuando yo era joven decía, cuando yo sea grande, no voy a tener muchos hijos, porque si nunca una vez me encuentro en el mar o en un lugar donde tenga que rescatarlos, por lo menos uno y otro con otra mano, y que me ayude mi esposa. Imagínate que tú quieras no solamente correr salvándote a ti, pero vengan tus hijos detrás de ti. Este es el momento, hermano. Este es el momento de ser salvo. No tenemos por qué sufrir esta situación. Vamos en el 3 apenas, devastación. Quiero leerte algo especial. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 9. Dice el 1: el 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Fíjate nada más. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Sabes lo que son las langostas, no? Esos chochos grandotes. Y salieron dice que por montones. Y se les dio poder como lo que tienen los escorpiones. Tenían un aguijón. Y por todo el mundo, hermano, picándole a la gente. Se les mandó, el versículo 4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran ¿qué? ¡Qué cosas! Ya no va a haber iglesia, pero el que no tenga el 666, el que no tenga el 666, ¿qué tiene? El sello de Dios. ¿Sí? El sello de Dios. Pero fíjate, no los van a matar, ¿sí? Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Así? Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como un estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían 2 colas como de escorpión y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y aquí tenía yo, significa destructor, significa Satanás.
Imagínate nada más, hermano. Si ahorita el diablo no se mide con los que no están de acuerdo con él, cuando salga con toda su furia, ay, 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 dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero algunos de los hijos de Dios que ya han estado muriendo, ya llegaron al cielo durante la tribulación. Vamos a ver más adelante qué es lo que ellos dicen. Entonces el 3 era devastación. El 4, vamos a regresar al 24 de Mateo. Voy rápido. Profanación. ¿Qué es profanación? Tratar lo santo de manera no santa. Tratar lo santo como si fuera cualquier cosa. Y estábamos leyendo en el versículo 9, donde dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y ahí está, ¿por qué? Por causa de mi nombre. ¿Sí? ¿Quiénes serán aborrecidos? ¿Quiénes serán perseguidos si los hijos de Dios ya se fueron al cielo? Pues los nuevos creyentes. Los que dijeron: la regué. Debí haber hecho caso. ¿Cómo no recibí a Cristo? Ahora me va a tocar sufrir. Ahora me va a tocar dar mi vida para poder ser salvo. Y hasta que muera. ¿Sí? Va a haber una persecución. Va a haber gente que va a ser arrestado. Mira lo que dice en Mateo capítulo 4, versículo 12. Es la misma palabra que se expresa, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, esa palabra la usa aquí en el mismo versículo, volvió a Galilea. O sea que va a haber muchos que van a ser presos. Yo no sé si ustedes vieron aquella película antigua de como Ladrón en la Noche. Y trae secuelas, trae otras películas que vienen enseguida. En una de ellas, la muchacha que se quedó, que no recibió a Cristo y que sabe que todas las cosas que vienen, ella tiene varias amigas y les dice: pase lo que pase, no te pongas la marca. Y vamos a ponernos de acuerdo y no nos vamos a marcar, ¿ok? No nos vamos a marcar. Pero cuando las arrestan, no los llevan en bola, sino de uno por uno. Y de uno por uno. Y entonces le tocó a su amiga primero y le dice: no lo hagas, por favor, no lo hagas. Y entonces cuando la mandan llamar a ella, la amiga estaba viva, con una marca aquí. Porque al ver la muerte, no pudo resistir y decir: mátenme. Y dijo: mejor, no quería sufrir. No quería sufrir. Cuando el sufrimiento verdadero venía enseguida, viene enseguida, con la muerte segunda que dice la palabra de Dios. Y por eso dice arrestados, ¿ok? ¿Quiénes son arrestados? Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 11. ¿Quieres leerlo conmigo? Capítulo 11, todo el capítulo habla de dos testigos, ¿no? Bueno, los primeros versículos dice: entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y la altura y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos dos testigos vienen y empiezan a predicar a Cristo por todo este tiempo, vestidos de cilicio, como diciendo: es tiempo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y muchos se van a entregar a Cristo. Y esos muchos que dicen: sí, yo creo en Cristo, son los que van a ser perseguidos. Y se va a entregar una multitud grande, hermano.
¿Por qué? Porque cuando agarran a estas dos personas, a estos dos testigos, los matan. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Sí? Más adelante dice que son muertos y que resucitan. Bueno, vamos a Ezequiel 20:38. Ezequiel capítulo 20, versículo 38. Dice: y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Ese fue el 38, ¿verdad? No. Uh-huh. De Apocalipsis, vamos, ok. Gracias, Isaac. Apocalipsis 11. Sí, yo sabía que estaba ahí por ahí, pero no lo vi, permíteme. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza, sí, los van a poner en la plaza para que todo el mundo los vea cómo los mataron por andar diciendo cosas que no deberían de decir. Y los están televisando. O porque, bueno, vamos a ver por qué dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vivieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, por los que vieron, perdón, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Sí? Todo el mundo los tenían ahí como un ejemplo, y que van resucitando. Pues más gente creyó, más gente aceptó el testimonio de ellos. Amén. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6. El versículo es el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi abajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Había gente que ya había sido muerta, los mataron. Dice: y por el testimonio que tenían, y que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuánto más? Ya, como diciendo: ya párale, Señor, ya párale. Pero fíjate la respuesta que les da: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser, ¿qué? Así como hay un número ahorita para los que se entreguen a Cristo y nos vamos, hay un número para los que se entreguen a Cristo en la tribulación, y también todo se acaba.
Qué cosas, ¿no? Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que somos espectadores, que tenemos espectadores. Nos están viendo, hermano. Y así cuando los que llegaron al cielo ven todas las cosas que están sucediendo en el mundo, que acaban de llegar de allá, que acaban de ser muertos, dice, ¿cuánto más, Señor? Y dice la palabra de Dios que les dieron sus vestiduras blancas, qué hermoso. Y les dijeron, descansa, descansa. Y va a llegar un momento en que todos los que tienen que morir van a venir para acá también. Ahí mismo en el capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos, ¿qué? ¿Fueron poquitos, hermano? Yo creo que se va a entregar más gente en la tribulación que en cualquier otro tiempo de la historia. Va a haber un avivamiento por Cristo, a tal grado que lo describe aquí la palabra de Dios. Vi una gran multitud de los que nadie podía contar. Y son los que, dice, las ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, ¿sí? Diciendo, amén. Va a ser un momento especial cuando el último de los que tenía que morir llegó, y entonces llegó toda la multitud de los que se entregaron a Cristo, más los que ya habíamos resucitado o sido arrebatados, y una alabanza. Si aquí sientes que estás tocando a Dios cuando estás cantando, ¿verdad, hermano? ¿Qué será ya en ese momento? Y aquí levantas tus manos y de repente, ay, no me puse desodorante. Ya no va a haber de eso. Estoy sudando. Pásenme un pedazo de papel. Allá no va a haber de eso. Va a ser una alabanza gloriosa. Yo creo en un Dios personal. Y aunque esté el Cordero sentado en el trono, va a estar cerquita de mí. Amén. Otro versículo, en el 14, ahí mismo dice, y dije, Señor, tú lo sabes, porque vamos a preguntar. Entonces el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. ¿De dónde? Wow. Que murieron por Cristo, que dieron su vida por el Señor. Número 5, me voy más rápido con últimos 2. Deserción. Deserción. No solamente son aquellos que dicen, ay no, yo ya no, pero acusan a los que sí. Y vamos a leer en el versículo 12, allá en Mateo. Vamos a ver el 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán, ¿qué dice? Unos a otros. ¿Y unos a otros qué? Es que yo lo veo bien contento. Es que yo lo veo bien feliz. Y aunque sea tu amigo, va a decir, mira, fulano está allá escondido. Y se van a echar unos a otros. Dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Van a desertar. ¿Por qué? Porque si ya no está el Espíritu Santo en la tierra, hermano, la maldad, imagínate dónde va a andar. Y ahorita como estamos, ¿dónde está la maldad? Vamos caminando por las calles y parece que de las cosas que vemos ahorita, es increíble la maldad. En Canadá un señor demandó al país porque él dice que tiene derecho de casarse con su hijo. Están tratando de que la pedofilia sea identificada como una orientación sexual, algo normal,
Le gusta la niña, le gusta el niño. Tiene 48 años el señor, pero pues si se quiere casar con el niño, que se case. O quieren legalizar, que sea legal. Y ahorita que está el Espíritu Santo y que está la iglesia aquí, estamos viendo cosas así. Cuando no está el Espíritu Santo en la tierra, no va a haber quien se oponga a la maldad, no va a haber quien se oponga al pecado. Y muchos van a decir, aquellos sí están disfrutando y yo aquí encerrado en una cueva. Aquellos sí están disfrutando y yo corriéndole para que no me maten. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ay no, mejor me voy a disfrutar. Disfrutar. ¿Sí? Entonces van a ser entregados, van a ser traicionados. Hasta por sus mismas familias. Vamos a leer en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Aguántense. Tanto nosotros los que estamos aquí, porque ¿a poco no crees que te odia la gente por ser tan feliz? Porque te ves bien tranquilo. Porque parecía que no tienes problemas. Y sí los tenemos, sí los tienes, ¿verdad? Pero tenemos a Cristo. Eso hace una gran diferencia. Tenemos que perseverar los que estamos aquí. Y los que se queden tienen que perseverar. Tienen que perseverar hasta el final. Hagan de cuenta que ustedes van a ser el último que tiene que ser muerto para poder, para que se acabe todo. Persevera si te quedas, pero no te tienes que quedar. No te tienes que quedar. Número 6. Fui bien rápido, ya después les predico la versión larga de esta predicación. ¿Ok? Número 6. Declaración. Lo encontramos ahí en Mateo capítulo 24. Mira lo que dice el versículo 14. Y será predicado, ya lo teníamos. Y será predicado este evangelio del reino, dice, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces, cuando el último diga sí, ¡pum! Se acabó. Y viene el arrebatamiento. Y cuando el último diga sí, ¡pum! Se volvió a acabar. Entonces vendrá el fin. Amén. Entonces, ¿será bueno o no será bueno hacer cartitas, hermano? Aceleramos para ya no estar sufriendo en este mundo, ¿verdad? En cuanto más prediquemos, en cuanto más gente se entregue a Cristo, no necesitas estar ahí para predicarle. Si le escribes lo que Dios te dice que tienes que escribirle, y aquella persona lee y dice, esto es para mí, esto es para mí, y recibe a Cristo en su corazón, y nunca lo conociste porque fue el último, nos fuimos todos al cielo, y allá en el cielo llega y te dice, gracias. Y tú, ¿por qué? Me dijo Jesús que tú escribiste la carta que yo leí. Gracias. Espero que lleguen muchas cartas, hermano, porque hay mucha gente ya que no sabe, que no conoce, que no tienen manera de saber si no hay alguien que le diga. Entonces va a haber una predicación amplia, va a haber una predicación grande antes de que todo esto suceda. ¿Sí? Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Ya casi termino, hermanos. Ya casi termino. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Pero ¿cómo le van a llegar a la gente que está allá en Papúa Nueva Guinea, en las Amazonas, que ni siquiera saben que existe el mundo como existe?
Dice la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía, ¿qué? El evangelio, y me encanta cómo lo dice, el evangelio eterno, porque este evangelio es eterno, hermano. Lo que predica el hombre, pum, se acaba, pero el evangelio es evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu y toda lengua, diciendo a gran voz. Imagínate un ángel, o sea, ya si la gente no cree, y dice la palabra de Dios que muchos todavía dijeron, "Nel". Pero ver un ángel que va volando por toda Morelia y va predicando, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. Dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Le está diciendo, vean a Dios. Vean a Dios, porque ya se acabó, viene el juicio. Tengan temor, alábenle a Él, entreguen sus vidas a Él. Y algunos van a estar en sus casas, oye, ¿qué anda un ángel? No sé si van a pensar que es un ángel, un pájaro hablando. Es un ángel que está diciendo que, y todo el mundo lo va a escuchar, hermano. Va a andar por todos lados. Pero si no fuera poco, dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sí? Y en el versículo 9, ¿qué? Otro, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y ahí van a ver algunos que decían, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más. Y de repente ven, oyen al ángel y dicen, gracias, Señor. Aquí les sigo. Porque va a haber muchos, lo leímos, que van a permanecer hasta el final. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe. Está hablando Juan. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Desde este momento, los que mueran en Cristo, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. No sé si la Biblia se explica o no se explica, pero si entendiste lo que la palabra de Dios dice el día de hoy, levanta la mano, hermano, porque el Señor está diciendo lo que la palabra de Dios dice, y que yo creo que Dios quiere que todos entiendan. Y si entiendes y no tienes a Cristo en tu corazón, o todavía te da miedo eso del fin del mundo y eso de que se va a acabar, ay, me vaya yo a morir, todavía tienes miedo de morirte, todavía tienes miedo de que no sabes qué va a pasar, asegúrate de tener a Cristo en tu corazón, porque hermoso es, por eso dice la palabra de Dios, la muerte de los santos, porque dice, no tuviste que sufrir, mi hijito, no tuviste que dar tu vida por mí. Ahorita, si recibes a Cristo en tu corazón, si dices a Jesús, Señor, reconozco que he pecado, porque ¿cuántos de aquí hemos pecado? Todos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están separados de Dios, de la gloria de Dios. Todos la hemos regado, todos hemos pecado, pero dice la palabra de Dios que si confesares tus pecados, ¿sí? Él nos perdona nuestros pecados. Le dice, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, le he regado, Señor, y ya me has llamado una y otra vez. Y dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, la puerta de tu corazón, y Él quiere entrar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y esa es la mejor comunión, la mejor relación que podemos tener con alguien, con Dios. Qué feo va a ser que al día siguiente del arrebatamiento
algunos vengan a la iglesia y se encuentren aquí con otros, y que ustedes puedan decir: ¿qué hicimos? ¿Por qué no escuchamos? ¿Por qué no recibimos a Cristo? Ahorita no estaríamos aquí. Y ahí es donde viene el tiempo de la gran tribulación. Todavía hay oportunidad, pero no hay necesidad de ir a aquellos tiempos donde va a haber todo esto que leímos. No hay necesidad. Si tienes temor, si tienes miedo, si sientes que no la libras, hoy es tu día para asegurarte de que Cristo está en tu corazón. Hoy es el día para que tú digas: yo no me quedo, me arrepiento de mi pecado, le pido perdón a Dios por mis pecados y le invito a entrar en mi corazón, y que Él me viva en mí y me cambie, me transforme y me guíe y me mueva. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una oración que hacemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Siempre le decimos: no es una oración mágica, no es una oración que te tengas que aprender de memoria, es una oración que exprese lo que estamos diciendo para ser salvos. No solamente se habla, se cree con el corazón. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Tienes que confesarlo, tienes que hablarlo, tienes que decirlo, pero también tienes que creerlo, lo que estás diciendo. Y dile a Dios con todo tu corazón. Repite después de mí: Dios mío, gracias. Gracias porque he escuchado este mensaje de tu palabra. Y Señor, entiendo que va a haber gente que se quede después del arrebatamiento. No quiero ser de eso, Señor. Por eso el día de hoy reconozco que he pecado, y ese pecado me ha alejado de ti, y ese pecado no me ha dado oportunidad de ser feliz. Me arrepiento de haber hecho todos esos pecados y te pido que me perdones por haberlos hecho. Dile con todo tu corazón, hermano: perdóname, Señor. Quiero tener una nueva vida. Quiero que me transformes. Quiero que me cambies, que me limpies, que me perdones. En ese momento abro la puerta de mi corazón para que tú entres y vivas en mí, para que tú entres y me cambies y hagas cosas nuevas, cosas buenas conmigo y en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos ahí, con tus ojos cerrados. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por aquellos que entendieron el mensaje de salvación, recibieron a Cristo como su Salvador. La palabra de Dios dice que todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Has hecho a Dios con todo tu corazón esta oración? Quiero orar por ti. Queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Queremos ayudarte en el nombre de Jesús. Eso es lo que hacemos aquí: aprender juntos, aprender de Dios, aprender de la palabra de Dios. Para saber por quién orar, necesito que levantes tu mano ahí donde estás. Hiciste a Dios con todo tu corazón esta oración. Aquí hay una persona, aquí hay otra persona, gloria a Dios. Puedes bajar la mano, ahí hay otra persona, gloria a Dios. Gloria a Dios. Puedes bajar, ahí hay otra persona, gloria a Dios. Qué bueno. Gracias, puedes bajar tu mano, ya te vi. Hay otra persona, gloria a Dios. Alguien más. Ahí hay otra persona, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahí hay otra persona, gloria a Dios. Qué bueno, gracias, Señor. ¿Sí? Y Dios dice: eso es todo. Esto es todo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada mano que fue levantada, Señor, pero sobre todo por la vida de esa persona, Señor. En el nombre de Jesús, Señor,
que puedan ellos aprender más de ti. Gracias, Señor, porque ya son salvos. Si murieran en este momento, si hicieron con todo su corazón esta oración, Señor, van directo a tu presencia, Señor. Y en la resurrección de los muertos vienen con todos los que se hayan quedado, Señor. Van a ser arrebatados y no mueren, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esa es la confianza que tenemos en ti, Señor. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Pero tenemos vida y ellos tienen vida porque tienen al Hijo de Dios. Gracias por sus vidas en el nombre de Jesús, Señor. Ponte de pie y dile al Señor: mi confianza está solo en ti, con todo tu corazón. Mi confianza